Hola, ¿cómo andan? Bueno, nos metemos con este video en la última clase de Física 1. Vamos a centrarnos en el tema de fluidodinámica. Vamos a ver algunas otras propiedades más generales todavía de los fluidos, además de las que ya vimos en fluidostática. En particular, vamos a ver el concepto de viscosidad. Después vamos a hablar de los distintos regímenes que puede tener un fluido, que puede ser un flujo laminar o un flujo turbulento, según cuánto valga este número de Reynolds, que es una cantidad empírica, digamos. Después nos vamos a centrar en la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación fundamental de la fluidodinámica, una de las tantas ecuaciones fundamentales de la fluidodinámica. Vamos a ver cuál es la ecuación de Bernoulli en un caso ideal y cuáles son algunas correcciones que se pueden hacer a esa ecuación para contemplar otras situaciones más realistas. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, en particular el tubo de Venturi, que se llama. Y por último vamos a ver lo que es la pérdida de carga, que básicamente es la pérdida de presión a lo largo de un circuito de fluido debida a la viscosidad de los fluidos. Bien, esto, bueno, ahí nos vamos a meter en la ley de Poiseuille, que permite determinar cuál es la diferencia de presiones o la pérdida de carga en un circuito de fluido. Empecemos entonces con algunas otras propiedades de los fluidos. Bueno, antes que nada, para centrarnos un poquito en el contexto, ya habíamos visto toda la parte de fluidos que se llama en equilibrio, que es lo que corresponde a la fluidostática. Ahora nos vamos a meter en el estudio del movimiento de fluidos, es decir, de fluidos que están circulando, digamos, en algún circuito, tubería, cañería, lo que sea. En primer lugar, hay dos representaciones para hablar de fluidos en movimiento. Una es la de Lagrange y otra es la de Euler. Yo las menciono, esto está en el apunte, también lo pueden leer de ahí. Cuando tenemos un fluido que se está moviendo, bueno, uno empieza a hablar de los conceptos de línea de corriente, tubo de corriente. Una línea de corriente es básicamente la trayectoria que sigue una partícula de fluido a medida que se mueve. ¿Bien? Se da la particularidad de que, como pasaba también en cinemática, la velocidad siempre es un vector que es tangente a la curva que describe la trayectoria de la partícula. ¿Bien? Entonces, en la representación de Lagrange, la idea es ir siguiendo, digamos, la evolución de las distintas partículas de fluido. Para eso, al igual que hacíamos en cinemática o dinámica, la idea es ir describiendo la posición y velocidad de una partícula a medida que se mueve. ¿Bien? Y en la representación de Euler, la idea es pararse en un punto específico del circuito, digamos, del fluido, y en esa posición determinar, o sea, para esa posición fija, determinar cuál es la densidad del fluido en esa posición, la presión en esa posición, la velocidad en esa posición, temperatura, etc. ¿Bien? Es decir, en la representación de Lagrange vamos siguiendo cada una de las partículas individualmente, y en la representación de Euler nos paramos en un punto específico del fluido y vemos cómo evolucionan las distintas propiedades del fluido en esa posición por la que van a pasar obviamente muchas partículas de fluido. ¿Bien? En particular, la representación de Euler es un poquito más práctica a la hora de describir fluidos en movimiento. ¿Bien? Entonces, como ya dije, las líneas de corriente quedan determinadas por las trayectorias de la partícula, que siempre son tangentes a o mejor dicho, la velocidad de las partículas siempre es tangente a las líneas de corriente, y esto que está acá, un tubo de corriente, es simplemente un manojo, digamos, un conjunto de líneas de corriente. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de flujo estacionario cuando la velocidad del fluido en un determinado punto, es decir, usando la representación de Euler, no varía en función del tiempo. Si la velocidad en un determinado punto de todo el circuito del fluido no varía, entonces decimos que el flujo es estacionario, y si varía, decimos que es o bien no estacionario o bien inestable. ¿Sí? Anteriormente habíamos visto que un fluido en equilibrio es incapaz de ejercer fuerzas tangenciales a las superficies con las que está en contacto. ¿Sí? Pero esto es solo cuando estamos en la condición de equilibrio, es decir, cuando no hay movimiento del fluido de ningún tipo. En este caso yo había usado esta figurita, donde hablábamos de que si uso un elemento filoso e intento, digamos, cortar el fluido, no puede haber fuerzas tangenciales a estas superficies, y sí va a haber fuerzas normales, ¿bien?
Pero para que eso se dé, el movimiento de este filo a medida que corta el fluido debería ser muy lento. Es decir, si tenemos velocidades de deformación muy lentas, es decir, podemos pensar que cada vez que voy metiendo este filo en el fluido, lo hago muy lentamente, entonces le doy tiempo al fluido para retomar o retornar a su posición de equilibrio. Entonces, de esa manera no puede haber fuerzas tangenciales y sí va a haber fuerzas normales. Es decir, cuando tenemos bajas velocidades de deformación o lo que se llama viscosidad, también lo que se llama viscosidad del fluido muy baja, entonces va a ser posible que existan fuerzas tangenciales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a considerar ahora es que si hay movimiento del fluido, es decir, si el fluido no está en equilibrio, o bien si empezamos a tener en cuenta la viscosidad del fluido, ¿bien?, entonces pueden existir fuerzas tangenciales que sean apreciables. Antes nos sacamos de encima todo eso porque, bueno, estábamos simplificando el estudio a los casos de equilibrio estático de los fluidos básicamente. Entonces nos sacamos de encima todas estas fuerzas, posibles fuerzas tangenciales. Ahora las vamos a empezar a tener en cuenta porque vamos a tener que considerar el movimiento del fluido. Bien, estamos complejizando un poco el análisis. Entonces, en el apunte está explicado esto que yo voy a explicar muy rápidamente acá para que no se alargue mucho el video, así que les pido que después lo repasen de ahí, en todo caso con más tiempo. La idea es que si yo tengo un cierto fluido, digamos, ensanguchado o hecho un sándwich con supongamos dos placas, ¿bien?, dos placas planas paralelas, entonces si yo quiero desplazar una de las placas respecto de la otra, voy a tener que ejercer fuerzas, obviamente, sobre esa placa, ¿bien? Cuando yo ejerzo fuerza sobre esta placa, para que esta placa de abajo no se mueva, yo voy a tener que hacerle una fuerza igual y opuesta a la que estoy aplicando sobre la placa de arriba, ¿bien? De lo contrario, todo este sistema se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la fuerza que voy a hacer acá, lo que va a producir es, digamos, una tensión de corte sobre el fluido, es decir, va a intentar deformar el fluido, va a intentar que las distintas capas de fluido deslicen unas sobre otras y se va a desarrollar lo que se llama un perfil de velocidades dentro del fluido. ¿Bien? Ya vamos a ver que se da una condición de que la velocidad del fluido cuando está en contacto con una superficie es nula. Eso se llama condición de no resbalamiento, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea acá es que si yo tuviera este volumen de fluido que está circunscripto acá en este rectángulo, cuando yo desplace la placa de arriba manteniendo firme la de abajo, entonces ese volumen se va a deformar de alguna manera porque estoy aplicando una tensión de corte sobre el fluido. ¿Bien? La tensión de corte se define como una presión, digamos una fuerza dividido por un área. La fuerza es la fuerza que yo estoy aplicando sobre el fluido, ¿bien? Y el área va a ser toda el área que está de la placa, en este caso, que yo puse acá como A, que está en contacto con el fluido. ¿Bien? Entonces la tensión de corte se calcula como la fuerza aplicada dividido por el área de toda esta placa que yo intento desplazar con esa fuerza y que está en contacto con el fluido, ¿sí? Entonces, una especie de medida de la deformación del fluido es hacer este cociente que está acá. Es decir, fíjense que este punto que antes estaba acá en el rectángulo, ahora cuando yo desplacé la placa de arriba se desplazó hasta esta posición D'. ¿Bien? Entonces una manera de medir la deformación del fluido es hacer el cociente de esta distancia D' dividido por la separación entre las placas, ¿bien? Que son las dos superficies que delimitan, digamos, el volumen del fluido. Entonces, si medimos la deformación de esa manera, uno puede calcular la velocidad de deformación. Ya sabemos que las velocidades se calculan como derivadas temporales de una cierta cantidad. ¿Bien? En este caso, si hacemos la derivada temporal de esta cosa que llamamos deformación, entonces vamos a tener lo que se llama velocidad de deformación. ¿Bien? Ahora, como esta h es constante, es decir, la separación de esas placas estamos suponiendo que no varía, ¿bien? Entonces podemos sacar la h fuera de la derivada y nos queda 1 sobre h por la derivada de esta cantidad, o sea, de esta distancia d', ¿sí? Que eso es, de hecho, una velocidad, es la derivada de una distancia. ¿Bien? Entonces, estoy esperando que se vaya el cartelito.
la tensión de corte se puede escribir, además de F sobre A, como algo proporcional a lo que se llama la velocidad, esta U0, ¿bien?, dividido por el H. ¿Bien? Es decir, fíjense que la derivada respecto al tiempo de esta distancia dd' es una medida de la velocidad del fluido para distintas capas. ¿Bien? Es decir, es cuánto avanzó una partícula de fluido en un cierto tiempo. Eso está dado por este perfil de velocidades para las distintas capas de fluido. ¿Bien? Y el 1 sobre h sobrevivió porque es constante y salió afuera de la derivada. Entonces podemos relacionar la tensión de corte con la velocidad de deformación a partir de esa ecuación que está ahí abajo, y fíjense que el coeficiente ese de proporcionalidad entre las dos cosas es una característica del fluido que se llama justamente viscosidad o coeficiente de viscosidad. ¿Bien? La viscosidad se mide en una unidad habitualmente que se llama poids, que se define en términos de las unidades del CGS, ¿bien?, que es dina por segundo sobre centímetro cuadrado, o bien gramos sobre centímetro por segundo. ¿Bien? Es la unidad habitual que se usa para cuantificar, digamos, la medida de viscosidad. Y a la viscosidad le vamos a llamar eta, que es una letra griega, a partir de ahora. ¿Bien? Esto que está acá, lo que está expresado ahí abajo, fíjense que cambió la ecuación, yo ahora la puse como tau, que es la tensión de corte, sub ix, eso es para dar cuenta que acá la deformación está intentando hacerse en la dirección de x, ¿bien?, en la dirección horizontal, y estamos considerando qué le pasa al fluido para una cierta, o sea, transversalmente a la dirección y sería. Es una tensión de corte que se aplica con una fuerza que es transversal a la dirección y. ¿Bien? Entonces es una manera, una notación que se usa para dejar en claro eso. Entonces en este caso tenemos la viscosidad eta que multiplica ahora a la derivada de la velocidad a lo largo de x, ¿bien?, en función de la posición y. ¿Bien? Por eso el i que aparece acá como tau sub i tiene que ver con que esta derivada de la velocidad se da en función de la dirección y, es decir, eso de alguna manera está relacionado con el perfil de velocidades que varía con la dirección y. ¿Bien? Esto que está acá abajo se llama la ley de Newton de la viscosidad, ¿sí? Y según cómo se comporten distintos fluidos, se los clasifica con distintos nombres. ¿Bien? La viscosidad, en este gráfico estamos graficando la tensión de corte con la velocidad de deformación. ¿Bien? Y la viscosidad eta es ni más ni menos que la pendiente de esta curva, es decir, la constante o el coeficiente de proporcionalidad entre la tensión de corte y la velocidad de deformación. ¿Sí? Para los fluidos que se llaman newtonianos, la viscosidad es, o sea, los fluidos newtonianos tienen en este gráfico una recta donde la pendiente es constante, es decir, tienen una viscosidad, digamos, constante. En cambio, para otros tipos de fluido vamos a tener que la viscosidad varía en función de la velocidad de deformación. En este ejemplo que se muestra en la animación, una persona está manipulando una especie de masa, ¿bien?, que fíjense que cuando la deja quieta, es decir, cuando no hay velocidad de deformación, entonces ese fluido se comporta de una manera distinta, fluye de una manera distinta. ¿Bien? En cambio, cuando se aplica una deformación con una cierta velocidad, el fluido se vuelve más viscoso, ¿bien?, se vuelve como más espeso, digamos. Bueno, según cómo se comporten los fluidos, va a haber una curva característica que se va a parecer a alguna de las que están graficadas acá. ¿Bien? Acá yo pongo algunos ejemplos de fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Bueno, el agua es un ejemplo típico de fluido newtoniano, el aceite también, el alcohol, la nafta, etc. Y los fluidos no newtonianos son, por ejemplo, el ketchup, la maicena mezclada con agua, es decir, una especie de engrudo, soluciones de polímeros, geles, la pasta de dientes, etc. ¿Bien? Entonces, los fluidos newtonianos mantienen constante su viscosidad independientemente de la velocidad de formación, mientras que los no newtonianos no. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de aplicación práctica de estos conceptos. Esto es una loma de burro, digamos, que se llama inteligente, porque está rellena con un fluido no newtoniano. Entonces, cuando
un auto pasa muy rápidamente, le aplica una velocidad de formación rápida, entonces el fluido se vuelve muy viscoso, se cuesta, digamos, moverlo, entonces eso hace que el auto sienta el golpe como si fuera una loma, un lomo de burro habitual de los que tenemos acá en Argentina, pero cuando el auto pasa lentamente, la velocidad de formación es baja, entonces la viscosidad de ese fluido que está ahí adentro es chica, por lo tanto el auto prácticamente pasa como si no hubiera nada. ¿Bien? Entonces es una manera, es una aplicación práctica de esta idea de fluido no newtoniano. ¿Sí? Pasemos a ver los distintos regímenes en los que puede moverse un fluido. Se observa, digamos, experimentalmente que las capas de fluido que están en contacto con la superficie de un sólido, esto lo acabo de decir hace un ratito, tiene una velocidad relativa nula respecto a esa superficie. Es decir, si yo intento desplazar, como dijimos antes, esta placa de arriba respecto de la de abajo, entonces en las distintas capas de fluido se van a desarrollar velocidades de las partículas de fluido, y acá, como es donde estoy aplicando esta fuerza de deslizamiento, digamos, es donde se desarrolla una velocidad mayor, pero si yo me voy acercando a la otra placa que yo mantengo quieta, entonces la velocidad de las partículas del fluido en este punto va a ser cero. Eso se llama condición de no resbalamiento o no slip condition. ¿Bien? Eso está mostrado gráficamente en esta animación. Fíjense que eso es un tubo que lanza una tinta, e inicialmente el tubo está en contacto con este piso, digamos, con esta superficie inferior. Empieza a alargar la tinta y fíjense que al principio la tinta queda toda contenida ahí, pero cuando el tubo se levanta, acá hay un fluido que está fluyendo en la dirección hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces cuando el tubo se levanta, sigue largando tinta, y todas las capas de fluido que no están en contacto con la superficie tienen una velocidad apreciable, por eso la tinta se va para la izquierda, pero toda la tinta que quedó, digamos, en contacto con la superficie inferior, fíjense que prácticamente no se mueve, pero a medida que justo nos separamos de esa superficie inferior, la tinta se empieza a deslizar. ¿Bien? Entonces, los fluidos, cuando están en contacto con una superficie que está quieta, se mantienen como cohesionados, digamos, con esa superficie y no deslizan. ¿Sí? Eso es lo que se llama la condición de no resbalamiento o no deslizamiento de un fluido cuando está en contacto con una superficie. ¿Sí? Entonces, lo que se desarrolla acá es, lo que dijimos recién, es un perfil de velocidades. Las partículas de fluido que están en contacto con la superficie no se van a deslizar, no se van a mover, pero a medida que nos separamos, las distintas capas van teniendo o pueden tener velocidades distintas. ¿Sí? Eso es lo que se llama un perfil de velocidades, que es bastante típico cuando uno habla de la velocidad del viento. Por ejemplo, si uno se va muy alto sobre el nivel del suelo, entonces la velocidad del viento es bastante mayor a la velocidad que uno tiene a la altura del suelo. ¿Bien? Bueno, entonces, en un fluido real, que es un fluido que va a tener cierto grado de viscosidad, las distintas capas de fluido se mueven con velocidades diferentes, y esto da lugar a que se produzcan esfuerzos tangenciales considerables según cuál sea el valor de la viscosidad. ¿Bien? Y en un fluido ideal, que ahora a lo que le vamos a llamar fluido ideal es a fluidos donde la viscosidad es prácticamente nula, en los fluidos ideales se supone que no existen esfuerzos tangenciales, eso ya lo vimos en fluidostática, entre las distintas capas de fluido. La velocidad es la misma para una sección transversal al flujo. ¿Bien? Y obviamente, si no hay viscosidad, los efectos viscosos son despreciables. ¿Bien? Entonces, ahora cuando hablemos de fluidos ideales, vamos a pensar que es un fluido que no tiene viscosidad o tiene una viscosidad despreciable. Y cuando hablemos de fluidos reales, vamos a considerar la viscosidad. ¿Sí? Entonces, para fluidos reales o viscosos, digamos, y velocidades de flujo relativamente bajas, las distintas capas de fluido fluyen de manera suave y sin mezclarse entre sí. Esto es lo que se llama flujo laminar. ¿Bien? Pero si uno empieza a aumentar la velocidad de fluido, para cierto valor de la velocidad, el flujo se va a volver turbulento, que se llama. ¿Bien? Eso va a depender de las propiedades del fluido,
y de cómo se esté moviendo y también de las características del contenedor en el que se está moviendo el fluido. ¿Bien? Para saber si un fluido se está moviendo de manera laminar o de manera turbulenta, uno usa lo que se llama el número de Reynolds, que fíjense que tiene en cuenta la densidad del fluido, la velocidad del fluido, una medida física que en este caso tiene que ver con el diámetro del tubo en el que está circulando el fluido, y lo que está acá abajo es la viscosidad. ¿Bien? Entonces todas estas propiedades, tanto del fluido como de dónde se mueve, dónde se está moviendo el fluido, determinan un número adimensional, ¿bien? Esto no tiene dimensiones, que empíricamente se ha verificado que para ciertos valores del número de Reynolds el flujo es laminar y para valores por encima, el flujo es turbulento. Eso se muestra en esta animación. Acá lo que se está haciendo es tirando desde acá una tinta y acá hay un fluido que está circulando hacia la derecha, ¿bien? Con una velocidad que es cada vez mayor. Entonces cuando empieza la animación se ve que la línea de tinta es recta, es decir, es un flujo bien laminar, ¿bien? O sea, las distintas capas de fluido se mueven de manera recta sin mezclarse entre sí, deslizan unas sobre otras, y a medida que se va aumentando la velocidad del flujo, el flujo se empieza a volver inestable, ¿bien? Se empiezan a mezclar las distintas capas de fluido. A eso se le llama turbulencia. ¿Bien? Entonces, eso está determinado por esta cantidad, número de Reynolds, y se puede verificar empíricamente o experimentalmente que los flujos van a ser laminares cuando el número de Reynolds esté por debajo de este valor, 2300. Se va a volver turbulento cuando el número de Reynolds esté por encima de 2900, y hay un rango entre 2300 y 2900 que se llama región de transición o rango de transición, donde el flujo es intermitente, es decir, hay turbulencia y a veces no, como se puede ver un poco ejemplificado en esta animación. ¿Bien? Repito, estos valores van a depender exclusivamente de las características del fluido, las características físicas del fluido y la geometría del circuito en el que se esté moviendo ese fluido. ¿Bien? Bien, pasemos a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una de las ecuaciones fundamentales de la fluidodinámica y se deduce a partir del trabajo y la conservación de la energía mecánica. Es decir, es una especie de ecuación que es un balance de energías. ¿Bien? Ahora vamos a ver rápidamente cómo se deduce esta ecuación. En primer lugar, consideremos esta tubería, ¿bien? Donde empieza con una cierta sección que después se ensancha arbitrariamente. ¿Bien? Y acá tenemos un fluido adentro. Este fluido, si yo lo quiero mover a lo largo de esa tubería, lo tengo que empujar, le tengo que ejercer una fuerza. ¿Bien? Cuando ejerzo una fuerza sobre el fluido, le voy a producir una presión. Eso ya lo sabemos porque las fuerzas se pueden escribir como presión por área. ¿Bien? Entonces la fuerza que tengo que hacer para impulsar este fluido está dada por la presión que yo tengo que aplicar acá, multiplicado por la sección transversal de la tubería en esta región. ¿Bien? Y cuando yo quiera empujar, probablemente haya alguna otra presión de arriba que me ofrece resistencia, digamos. ¿Bien? Que sería esta fuerza que está escrita acá como P2, es decir, la presión que está actuando acá por el área de la sección transversal de la cañería en esta parte. Entonces, para poder impulsar el fluido a lo largo de esta cañería, yo tengo que ejercer una fuerza, ¿bien? Que es P1 por A1, y cuando yo logre empujar el fluido, ese fluido se va a avanzar a lo largo de esta cañería, y todo el volumen de fluido que yo tenía contenido acá va a pasar ahora a ocupar acá. ¿Bien? O sea, este volumen se transformó en este volumen porque cambió la sección. ¿Bien? Es decir, cambió la forma de ese volumen, pero el volumen sigue siendo el mismo. Y acá, como les decía recién, hay una fuerza probablemente que se opone a ese desplazamiento. Entonces uno puede calcular el trabajo neto que se hizo para poder impulsar el fluido de esa manera, calculando la diferencia de trabajos. ¿Bien? Es decir, acá hice un trabajo P1 A1 por lo que desplacé este volumen, que es L1 en este gráfico, y acá hubo una fuerza que se opuso a eso, que trabajó a lo largo de esta distancia L2, ¿bien? Y esa fuerza es P2 por A2. Entonces el trabajo neto es la diferencia de esos dos trabajos.
Bien, ese es el trabajo neto sobre el sistema que ahora estamos considerando que es el fluido contenido en esa cañería y que estoy tratando de empujar. Bien, acá se toma lo que se llama la condición de continuidad, es decir, se supone que no se pierde fluido por ningún lado, es decir, todo lo que salió de acá avanzó a lo largo de la tubería sin que se pierda nada y tampoco se incorporó fluido al sistema en ese trayecto, o sea que hay algo que se mantiene constante, que es la masa, digamos, o bien el volumen de fluido que yo estoy moviendo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar mucho de caudales, ¿bien? Y el caudal nosotros lo vamos a medir como el caudal volumétrico, que se llama, que es volumen por unidad de tiempo que atraviesa una cierta sección transversal de una cañería. Bien, entonces, como el caudal se mantiene constante, lo que estaba acá tiene que pasar a estar acá ahora. Bien, es decir, una manera de calcular un caudal es multiplicar la velocidad por el área. Si uno se fija, velocidad por área me da volumen sobre tiempo. Bien, entonces cuando hablemos de caudales, siempre lo vamos a relacionar con velocidad y con sección transversal de la cañería de la que se trate. Bien, y el caudal es una cantidad que nosotros vamos a considerar que se mantiene constante en condiciones obviamente ideales. Ahora, cuando calculamos el trabajo neto, ¿bien?, lo que vemos acá, que acá nos queda A por L, que es la sección transversal en esta parte, por el L, eso nos da el volumen de fluido que estaba contenido acá, que ahora se mudó acá, digamos. Bien, entonces, este A1 por L1 es el volumen que yo tenía acá, A2 por L2 es el volumen que yo tenía acá, que son iguales. ¿Bien? Es decir, que ahora podemos escribir el volumen de fluido como en relación a la masa de líquido que yo tenía acá, dividido por la densidad de ese líquido. ¿Bien? O sea, esto es otra manera, digamos, de escribir el volumen, que acá y acá es el mismo porque se está cumpliendo la condición de continuidad, ¿sí? No se está perdiendo volumen de fluido por ningún lado y tampoco estamos agregando volumen de fluido al sistema. ¿Bien? Entonces, al trabajo neto lo podemos escribir de esta manera, donde vamos a tener una diferencia de presiones, P1 menos P2, y acá el volumen de fluido que estamos desplazando, que es M, o sea, la masa de ese fluido, de ese volumen, dividido por su densidad, ¿sí? Entonces, como ya sabemos de antes, de lo que vimos de trabajo y energía, el trabajo neto que se hace sobre un sistema en el cual no se está perdiendo energía, es decir, un sistema conservativo, equivale a una variación de energía mecánica de ese sistema. Bien, la energía mecánica la podemos pensar como una suma de energías cinéticas más energías potenciales. Entonces, al empujar este fluido por esta cañería, el fluido va a adquirir primero energía cinética, es decir, va a adquirir o va a variar su velocidad. Bien, eso es lo que está expresado en este primer término. Fíjense que de este lado tenemos el trabajo neto y de este lado tenemos la suma de las energías cinéticas y potenciales. Entonces la cinética es, bueno, tiene que ver con cómo varió la velocidad del fluido cuando yo lo empujo, y esto que está acá tiene que ver con cuánto se levantó el fluido. Cuando yo levanto una masa cualquiera, le estoy dando, digamos, energía potencial gravitatoria. Y fíjense que eso es lo que está acá, mg por la diferencia de alturas que hay entre este nivel, que coincide con el eje de simetría de esta sección de acá, e I2, que es el eje de simetría de la sección que tengo acá arriba. Entonces yo levanté, digamos, ese volumen de fluido a una cierta altura, y eso le dio al fluido una cierta energía potencial, le hizo ganar energía potencial. Entonces lo que tenemos acá es simplemente el teorema de la conservación de la energía. Bien, el trabajo hecho sobre el sistema va a parar a una variación de energía cinética y a una variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Eso, si uno lo reescribe un poquito, fíjense que acá uno puede dividir la masa de todos lados, porque está, o sea, simplificar la masa porque está en todos lados, y multiplicar todo por ρ, por la densidad. Si uno hace eso, obtiene esta igualdad que está acá arriba, ¿sí? O sea, reacomodando un poquito los términos, fíjense que yo puedo unificar de un lado todo lo que tiene que ver con lo que pasaba acá en la parte 1, y del otro lado poner todo lo que tiene que ver con la parte 2. Entonces, si uno hace eso, obtiene esta igualdad que está acá. Esto es todo lo que pasaba en 1, es decir, en esta parte de la cañería, y esto es todo lo que pasaba en 2, ¿sí? Entonces, para distintas regiones del fluido, siempre y cuando no se esté perdiendo energía en ningún lado y tampoco se esté perdiendo volumen o masa de fluido, se tiene que cumplir esta igualdad, simplemente por una cuestión de que se conserva la energía. Bien, el trabajo hecho sobre el sistema
va a parar a una variación de energía cinética y a una variación de energía potencial, pero no hay nada que se pierda en principio. ¿Bien? Entonces fíjense que acá tenemos todas sumas de presiones. Esto es una presión, esto tiene que tener unidades de presión para poder sumarse con esto, y lo mismo con esto. ¿Bien? La presión uno puede ver dimensionalmente que es simplemente energía dividido por volumen, o sea que esta igualdad de esto, que es lo que pasa en 1, con esto, que es lo que pasa en 2, no es ni más ni menos que un balance de energía. Es decir, estoy diciendo que la energía del fluido acá tiene que ser igual a la energía del fluido acá. ¿Bien? Porque no se perdió energía en ningún lado. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, una conservación de la energía expresada en términos de presiones, ¿sí? Que indirectamente tiene que ver con la energía. Entonces, si no hay pérdidas de masa, si tampoco hay pérdidas de energía, o sea, no hay pérdida de masa, se condice con un caudal constante. Si no hay pérdida de energía, eso es porque tenemos viscosidad despreciable. Entonces, entre dos puntos cualesquiera de una línea de corriente, acá esta es una condición que se tiene que cumplir, yo tengo que tener una línea de corriente que nunca se haya interrumpido, digamos. Entonces, esta igualdad es válida para cualesquiera dos puntos del fluido que yo tome, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan todas estas condiciones y estemos en presencia de un fluido ideal, digamos. Entonces, esto que está acá, P1 más ρ por G por una altura, recuerden que esto es simplemente la presión que uno siente cuando se sumerge en un fluido. ¿Bien? Entonces P1 es una presión absoluta, esto también es una presión que tiene unidades de presión, esto se llama presión estática, ¿bien? P1 más esta cantidad, que es la presión estática que uno sentiría estando sumergido dentro de un fluido, y esto que está acá en rojo es lo que se llama la presión dinámica. Se llama dinámica porque tiene que ver con la velocidad o con la energía cinética del fluido. ¿Bien? Entonces, todo esto son cantidades, digamos, estáticas, porque dependen de la posición, y esto depende de la velocidad. ¿Bien? Entonces, bueno, se cumple esa igualdad para cualesquiera dos puntos del fluido que yo tome, siempre y cuando esos dos puntos estén conectados por una misma línea de corriente, que no se interrumpa. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si en el circuito tengo otras cosas? En un sistema real yo puedo tener bombas, o sea, necesito bombas para impulsar fluidos, o bien turbinas. ¿Bien? Si tenemos otros accesorios en este circuito, va a haber presiones extra. ¿Bien? Va a haber, o sea, una bomba mete una presión extra en un circuito y una turbina en general resta presiones porque succiona. ¿Bien? Entonces, si tenemos bombas o turbinas, entonces tenemos que agregar un término extra, una presión extra, que va a tener un signo positivo o negativo según que sea. Si es una bomba, en general de este lado tiene un signo más o un signo menos, pero igualmente este signo va a depender de la situación particular que tengamos, porque a este término yo podría ponerlo también de este lado. ¿Bien? Entonces siempre hay que tener cuidado con el signo que se le otorga, digamos, a esta cantidad, que es la presión extra que mete en el sistema una bomba o una turbina. ¿Bien? O sea, la presión que mete una bomba o la presión que saca una turbina. Y se puede ver que esta presión está relacionada con la potencia de la bomba o de la turbina y con el caudal. ¿Bien? Entonces, esta presión se calcula como la potencia dividido por el caudal. Les dejo como ejercicio acá que verifiquen que las unidades de esto que es potencia sobre caudal me da unidades de presión, de tal manera que yo pueda incorporar este término y sumárselo a las otras presiones que tengo. ¿Bien? Entonces esto, antes de seguir, es digamos la expresión de la ecuación de Bernoulli ideal, pero corregida por la presencia de una bomba o de una turbina en el circuito donde esté circulando el fluido. Bien, más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver otro término más que se puede incorporar para tener en cuenta otras cosas. Bien, en particular el hecho de que el fluido puede tener viscosidad. Entonces, esto que está acá es una primera corrección a la ecuación de Bernoulli. Veamos una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Yo me centro en el tubo de Venturi, esto también está en el apunte, le pido que lo vean de ahí. También está el ejemplo en el apunte de lo que se llama el tubo de Pitot. Bien, repasen eso. Pero yo acá rápidamente voy a hablar del tubo de Venturi. Si uno tiene un fluido circulando por una cañería, digamos, que tenga una parte en la que la sección disminuye, ¿bien?
o sea, una especie de acogotamiento de la cañería. Entonces, lo que va a pasar en ese caso, eso uno lo puede deducir usando la ecuación de Bernoulli, es que va a haber una variación de velocidad del fluido entre esta sección y esta sección, y eso va a producir una diferencia de presión entre este punto que está acá 1 y este punto que está acá 2. ¿Bien? Esto tiene un montón de aplicaciones prácticas, yo voy a mencionar alguna ahora rápidamente, pero si buscan un poco van a encontrar un montón de aplicaciones del tubo de Venturi. ¿Bien? Por ejemplo, en el calefón de nuestras casas, todos tenemos un tubo de Venturi que es el que se encarga de detectar cuando yo abro el agua caliente y encender los mecheros. ¿Bien? Entonces, si uno piensa en aplicar la ecuación de Bernoulli acá, siempre hay que considerar dos puntos para aplicar Bernoulli, porque todo lo que está del lado izquierdo tiene que ver con lo que pasa en una posición, y lo que está del lado derecho es lo que pasa en otra posición, y esas dos posiciones tienen que estar unidas por una línea de corriente. Entonces, si nos paramos en el eje de simetría de esta cañería y tomamos el punto 1 y el punto 2, entonces podemos escribir estos términos. ¿Bien? En primer lugar, 1 y 2 están a la misma altura. Si yo tomo alguna referencia desde la cual mido alturas, entonces 1 y 2 están a la misma altura horizontal. ¿Bien? Por lo tanto, este término es igual a este, y esos dos términos se anulan entre sí. O sea que los descartamos. ¿Bien? Ahora, sabemos que el caudal es constante, acá no se está perdiendo fluido. Todo el fluido que pasa por acá necesariamente tiene que pasar por esta otra sección más chica y después seguir. ¿Bien? Entonces, eso nos dice que la velocidad en esta sección está relacionada con la velocidad en esta sección, porque los caudales son iguales. Eso nos da esta igualdad o esta relación entre velocidades. Acuérdense que el caudal es velocidad por área. ¿Bien? Esta sería la sección transversal en la posición 1 y esta sería la sección transversal de la cañería en la posición 2. Entonces tenemos esa relación de velocidades, y además, como hay una diferencia de altura en estos tubos manométricos que están conectados acá, o sea, estos tubos lo único que hacen es permitirme medir diferencias de presiones. ¿Bien? Si acá no hubiera diferencia de presión, o sea, si la presión en 1 fuera igual a la presión en 2, entonces estas dos alturas van a tener que ser iguales. Pero si aparece una diferencia de altura es porque hay una variación de presión entre 1 y 2. ¿Bien? Esa variación de presión va a ser una variación de presión estática, porque si yo tengo esta cañería con estos tubos manométricos conectados, entonces para una cierta velocidad de fluido en esta sección va a haber una altura bien determinada que se va a mantener constante si yo no varío la velocidad de flujo. ¿Bien? Entonces, estas dos columnas de fluido están estáticas, digamos. Y ya sabemos, de lo que vimos en fluidostática, que si yo quiero calcular la diferencia de presiones que hay entre 1 y 2, ¿bien? Tengo que ver todo lo que tengo arriba, todos los fluidos que tengo arriba de ese punto. Todos esos fluidos que tengo arriba me ejercen presión estática sobre el punto que yo estoy considerando. Por ejemplo, en este punto vamos a tener la presión atmosférica, porque estos tubos están abiertos a la atmósfera. Y además tenemos la altura de este líquido que me ejerce presión ahí. Entonces tenemos presión atmosférica más ρ por G por toda esta altura. Y acá también tenemos presión atmosférica y tenemos ρ por G por esta altura que es menor. Entonces la diferencia entre esas dos presiones, si yo hago la cuenta, me va a dar ρ por G por H. ¿Bien? Que es esta diferencia de alturas que aparece acá. Esa es la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto 2. Que se da por el solo hecho de que yo estoy variando la sección del tubo en una cierta parte de la cañería. ¿Bien? Después, cuando el flujo retorna a su sección anterior, entonces la presión acá vuelve a ser igual a la presión acá, siempre y cuando nos consideremos la viscosidad del fluido y que se pierda energía. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo que pasaba en el caso estático. Si tenemos un manómetro de esta manera y hay una cierta diferencia de altura, es porque la presión acá está siendo diferente a la presión acá. ¿Bien? O sea, las diferencias de presiones en estas ramas, en estas dos ramas de este tubo, se evidencian con esta diferencia de altura del fluido en esos dos puntos. ¿Bien? Bien. Entonces, si uno introduce todas estas cosas que estamos diciendo en la ecuación de Bernoulli, es decir, P1 menos P2 es ρ por G por H, uno puede despejar, o sea, y también el hecho de que el caudal se mantiene constante, uno puede despejar cuál es la velocidad del fluido. ¿Bien? Entonces, por ejemplo,
un tubo de Venturi se puede usar para medir velocidad de flujo de un fluido en una cañería. ¿Bien? Si yo tengo dos tubos manométricos conectados en una cañería que yo acogoto de una manera conocida, es decir, sé cuánto reduzco la sección transversal del tubo, entonces midiendo esta diferencia de altura puedo determinar cuál es la velocidad de flujo de ese fluido en esa tubería. ¿Bien? Es una aplicación del tubo de Venturi. Acá hay una animación que muestra un poco lo que está pasando. Y como dije antes, el tubo de Venturi tiene muchísimas aplicaciones en ingeniería. Por ejemplo, se usa en válvulas de control, en sensores, en bombas, en pulverizadores, en mezcladores de sustancias, etc. Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de un mezclador. Acá, si yo introduzco un fluido A que circula por esta cañería, que yo acogoto en una cierta parte donde conecto un reservorio de otra sustancia B, ¿bien?, que esté abierta a la atmósfera, entonces como acá la presión se reduce, esto va a producir succión acá abajo sobre este fluido, entonces este fluido va a subir porque encuentra una diferencia de presión negativa, ¿bien?, una presión manométrica negativa, entonces este fluido sube y se va a mezclar con el fluido que viene circulando acá, de tal manera que voy a obtener acá a la salida una mezcla del fluido A con el fluido B. El fluido A podría ser aire, por ejemplo, y el fluido B pintura. Eso se usa de hecho en las pistolas para pintar con aire comprimido. Uno hace circular aire comprimido por una región donde se acogota, digamos, la circulación de ese aire comprimido, y ahí se conecta el reservorio con pintura. Entonces la pintura, por succión, digamos, por diferencia de presiones, sube y se mezcla con el aire y sale el spray con el aire mezclado con pintura. De esa manera se puede pintar muy eficientemente. ¿Bien? Es una posible aplicación del tubo de Venturi. Pasemos a lo último que les voy a contar, que es lo que tiene que ver con pérdida de carga, que es una segunda corrección que se puede incluir en la ecuación de Bernoulli para tener en cuenta el hecho de que un fluido puede ser viscoso. ¿Bien? Entonces ya vimos antes que una primera corrección que se le puede hacer a Bernoulli es incorporar este término que tiene que ver con bombas o turbinas. ¿Bien? Y como dije recién, se puede incorporar otra corrección que contempla el hecho de que un fluido puede ser viscoso. Es decir, podemos tener viscosidades no despreciables, ¿bien?, en los fluidos reales. ¿Bien? Entonces, cuando uno tiene viscosidad, tiene que tener en cuenta que va a haber pérdidas de energía o de presiones, o como uno lo quiera ver, debidas a fricciones internas de las partículas del fluido entre sí. ¿Bien? Bueno, acá puse, como para tenerlo fresco, esta es la definición de donde habíamos sacado que la viscosidad es el coeficiente de proporción entre la tensión de corte y la velocidad de formación de un fluido. ¿Bien? Y lo que vamos a considerar en lo que sigue, esto también está hecho en el apunte, yo les pido que lo vean de ahí porque yo acá lo voy a ir un poquito rápido. Si tenemos una cañería circular, de diámetro circular y sección constante, es decir, una cañería bien prolija, y tenemos circulando un fluido a lo largo de esa cañería, para que ese fluido pueda circular yo tengo que producir una diferencia de presiones. Si yo tengo iguales presiones en distintas partes de la cañería, no voy a tener flujo. Para que haya flujo tiene que haber diferencia de presión. ¿Bien? Entonces, para poder impulsar este fluido, yo acá tengo que aplicar una cierta presión P1, que aplicada en toda la sección transversal de esta cañería, tengo una fuerza impulsora que es P1 por pi por R cuadrado. ¿Bien? Y de este lado voy a tener cierta resistencia, que podemos pensar, como teníamos antes, que esto es una presión 2 también por el área de la cañería en esa parte. Bien, que estamos diciendo que es la misma, no cambia la sección. Entonces, si uno se fija cómo varía la presión acá cuando uno tiene viscosidad, ¿bien?, entonces al haber viscosidad la presión va a ir cayendo. Eso es lo que se llama pérdida de carga, ¿bien?, o pérdida de presión, o disminución de presión, como quieran llamarlo. Nosotros habitualmente llamamos pérdida de carga, o se lo conoce así. ¿Bien? Entonces, entre esta parte de la cañería y esta parte de la cañería va a haber una caída de la presión por el hecho de que se está perdiendo energía por fricción interna de las partículas de fluido. ¿Bien? O sea, estamos considerando ahora el hecho de que un fluido tiene viscosidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un análisis
de eso medio rápido para ver cómo se llega a lo que se llama la ley de Poiseuille, que nos permite calcular para una tubería circular y de sección constante cuál es la variación de la presión a medida que yo avanzo con el fluido a lo largo de una cañería de este tipo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la fuerza que yo aplico sobre un cilindro, sobre este cilindro que es el que yo quiero mover, el que estoy marcando ahí con color, ¿bien? Yo quiero mover, digamos, ese cilindro de fluido hacia adelante, lo quiero impulsar, entonces tengo que aplicar esta fuerza que decíamos antes, que si yo aplico esa fuerza acá, voy a tener una cierta resistencia del otro lado, entonces va a haber una fuerza neta, ¿bien? Que me permite impulsar esa porción de fluido. Esa fuerza neta no es más que la fuerza aplicada acá menos la fuerza aplicada del otro lado, ¿bien? Entonces tengo pi por r cuadrado por una diferencia de presiones en esas dos partes de la cañería. Ahora, habíamos visto que cuando yo intento desplazar una capa de fluido sobre otra, tengo que producir una tensión de corte. Por eso puse esta ecuación acá, ¿bien? Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando es esta que estamos diciendo. Quiero desplazar esta porción de fluido, que es ese cilindro marcado, hacia la derecha. Entonces aplico P1 por pi r cuadrado de este lado y acá tengo una cierta resistencia. Entonces la fuerza neta es esta que aparece acá. Y la tensión de corte la puedo calcular dividiendo esa fuerza por el área de todo este cilindro, que es el que yo estoy intentando desplazar respecto de otras capas de fluido, o sea, dentro del fluido, ¿bien? Entonces toda el área transversal de este cilindro yo la puedo calcular como el perímetro de ese círculo, que es 2pi por r, por el largo. Y el largo es, bueno, ¿cuál es el largo de ese cilindro que yo estoy tratando de desplazar dentro de esa cañería? ¿Bien? Obviamente lo que yo quiero desplazar es todo el volumen de fluido, pero el análisis se hace así porque esto va a involucrar una integral por el hecho de que acá hay un perfil de velocidades. O sea, las distintas capas de fluido se van a mover con distintas velocidades. Recuerden que si yo quiero mover impulsar este fluido por esta cañería, la velocidad del fluido de las capas que están en contacto con las paredes de la cañería van a ser cero, por la condición de no deslizamiento del fluido, ¿bien? Entonces va a haber un perfil de velocidades que uno puede encontrar usando esta definición de la tensión de corte y relacionada con la velocidad de formación. Entonces, eso es lo que queremos calcular. Primero el perfil de velocidades, ¿bien? Y ese perfil de velocidades va a estar relacionado con esta diferencia de presiones, ¿sí? Que es la pérdida de carga que estamos teniendo a medida que avanza el fluido por la cañería. Entonces, si hacemos el cociente de F sobre A, tenemos esto que está acá, ¿bien? Y esto, por la definición que introduce la viscosidad, tenemos eta acá, la viscosidad, por la velocidad de formación, que ahora no es función de I, estamos usando la coordenada radial, ¿bien? El radio se mide desde el centro hacia las paredes, entonces a medida que yo me alejo del eje de simetría de esta cañería, voy teniendo R's cada vez mayores. Y como dije recién, acá aparece un signo menos, que tiene en cuenta el hecho de que en las paredes, es decir, para un R mayor, un R máximo, que es el radio total de la cañería, tengo la menor velocidad, por eso aparece el signo menos. La menor velocidad se da en las paredes y la mayor velocidad se da en el medio, ¿bien? Entonces, este signo menos me está dando cuenta de esa variación inversa, de que cuando aumento el radio disminuye la velocidad, ¿bien? Eso debido a la condición de no resbalamiento. Entonces, acá nos queda una ecuación que nos permite relacionar la variación, digamos, de la velocidad de las distintas capas de fluido en función del radio con algunas propiedades de nuestro sistema, como son, bueno, el radio, la longitud que yo quiero mover ese fluido y la diferencia de presiones o la pérdida de carga. ¿Bien? Uno puede ver, que esto está en el apunte de nuevo, que resolviendo esta ecuación diferencial que queda acá, que es separable en R y B, uno puede encontrar la dependencia funcional de la velocidad del fluido con el radio. ¿Bien? Uno puede llegar a esta expresión que está acá, eso está hecho en el apunte. Y esto nos da un perfil de velocidades que se llama parabólico, ¿bien? Que depende como R cuadrado. Es función de R cuadrado, entonces tiene una forma parabólica. Es decir, acá se está cumpliendo que la velocidad en las paredes es cero
y a medida que me voy hacia el medio del eje de simetría de la cañería o del fluido, entonces tenemos máximas velocidades, ¿sí? Va creciendo la velocidad hacia el centro del cilindro. Uno, además de tener la velocidad, puede calcular el caudal. ¿Bien? Para calcular el caudal, como tengo distintas velocidades, también tengo que hacer una integral. Y si uno hace esa integral, que es la integral de esto que está acá, un diferencial de caudal sería el v para la velocidad para una cierta posición r, por un diferencial de área. Entonces, si hago toda la integral en toda el área de la sección transversal, voy a tener la expresión para el caudal que está circulando a través de esa sección transversal. ¿Bien? Y eso se obtiene, esta expresión que está acá, de nuevo está en el apunte, lo pueden ver de ahí. Y tanto de esta expresión como de esta expresión podemos relacionar la diferencia de presiones, ¿bien?, con ya sea el caudal o la velocidad del fluido. Y eso es lo que está expresado ahí abajo. Y eso que está recuadrado ahí abajo es lo que se llama la ley de Poiseuille, ¿bien?, que nos permite calcular cuál es la caída de presión entre esta parte del fluido, o sea, esta sección transversal y esta sección transversal, cuando el fluido avanzó esa distancia. Bien, esto vale cuando yo tengo obviamente el conducto ese repleto de líquido, inundado de líquido. Bien, entonces si tenemos ese flujo ya desarrollado, se llama, podemos aplicar la ecuación de Poiseuille para calcular cuál tiene que ser la pérdida de carga a lo largo de una cierta distancia en la cañería. ¿Bien? Eso es lo que está expresado ahí abajo. Y yo pongo un ejemplo acá rápido de aplicación de esto. Acá tenemos esto es un problema que apareció en algún examen alguna vez. Tenemos un tanque con aceite, lleno con una cierta altura de aceite, y el aceite descarga por esta cañería horizontal con un cierto caudal. ¿Bien? O sea, acá sale un cierto caudal de aceite. ¿Bien? Y tenemos dos tubos manométricos separados a una cierta distancia, que acá dice que son 30 centímetros, que nos permiten ver cuál es la diferencia de presión a medida que el aceite avanzó una cierta cantidad. Esa diferencia de presión va a ser un resultado del hecho de que se está perdiendo energía a medida que el aceite avanza por la cañería por fricción, es decir, por la viscosidad del aceite. Entonces, en primer lugar, este problema nos pide calcular el número de Reynolds, es decir, eso nos permite ver si el flujo va a ser laminar o turbulento. Para poder aplicar Bernoulli, por ejemplo, uno tiene que tener un flujo laminar, si no Bernoulli no sirve, hay que corregirlo todavía más. ¿Bien? Y además nos pide calcular cuál va a ser la diferencia de altura que se va a dar entre estos dos tubos manométricos separados a una cierta distancia. ¿Sí? Entonces, primero calculemos el número de Reynolds. Para eso tenemos que multiplicar ρ por la velocidad del fluido por el diámetro de la cañería dividido por la viscosidad. Todo eso prácticamente lo tenemos. La velocidad está relacionada con el caudal. Bien, recuerden que el caudal es V por A. Entonces puedo relacionar la velocidad con el caudal o bien calcular la velocidad y ponerlo en la ecuación. La expresión que queda para la velocidad en términos del caudal en este caso es esta que está acá, y si uno lo mete a eso en la ecuación y reemplaza los valores, yo obtuve un valor de 10,7. Recuerden que este valor es adimensional, lo único que me dice es, me da un número, y según cuánto valga ese número, yo puedo determinar si estamos en régimen laminar o turbulento. En este caso esto es menor a 2300, que hasta ese valor era flujo laminar, o sea que efectivamente tenemos un flujo laminar de aceite a lo largo de esta cañería. ¿Bien? Ahora, lo que necesitamos calcular es la diferencia de altura en estos tubos manométricos. O sea, esa diferencia de alturas aparece porque hay una caída de la presión debido a una pérdida de carga. ¿Bien? Hay pérdidas por fricción porque el aceite tiene viscosidad. Entonces, para poder calcular esa altura, vamos a tener que usar la ecuación de Poiseuille que vimos recién. ¿Bien? Acá tenemos una cañería con sección circular y constante, es decir, estamos dentro de las condiciones de aplicación de la ley de Poiseuille. Entonces podemos tomar este punto 1 y este punto 2 y simplemente tener en cuenta que esta altura, como ya vimos, se puede relacionar con la diferencia de presión como ρ por G por H. ¿Bien? O sea, la diferencia de presiones que hay entre 1 y 2 es ρ por G por H, que es la diferencia de alturas entre estas dos columnas de líquido, de aceite. Entonces, la diferencia entre P1 y P2 tiene que ser ρ por G por H, y además sabemos por Poiseuille que esto se puede expresar de esta manera.
en términos de la viscosidad del fluido, de la distancia que avanzó el aceite, en este caso que es L, del caudal y del radio de la cañería. Entonces, si uno, como todas esas cosas las tenemos, nos las da el enunciado, las podemos reemplazar y obtenemos cuál tiene que ser esa diferencia de alturas, que a mí me dio 4,6 milímetros, ¿no? O 0,46 centímetros. Verifiquen si ustedes obtienen lo mismo, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos con fluidodinámica. Este tema siempre queda para lo último y lo terminamos dando medio rápido. Pero bueno, vamos a habilitar un foro de consulta de nuevo en el entorno para que puedan consultar por ahí, y además va a seguir habiendo consultas de los profesores para que puedan llegar bien a la instancia de evaluación final. Así que, bueno, los despido y nos veremos en algún momento.